Entonces, Salmo 33, vamos a ver alabanzas al Creador soberano. Alabanzas al Creador soberano, Salmo 33. Vamos a leer este salmo. Canten de júbilo en el Señor ustedes los justos, apropiada es para los rectos la alabanza. Den gracias al Señor con la lira, cántenle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas, cántenle cántico nuevo, tañan con arte, con voz de júbilo, porque la palabra del Señor es recta, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de la misericordia del Señor. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia los habitantes del mundo. Porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. El Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como su herencia. El Señor mira desde los cielos, Él ve a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada, Él observa a todos los habitantes de la tierra. Él es el que modela el corazón de cada uno de ellos. Él es el que entiende todas las obras de ellos. El rey no se salva por gran ejército, ni Él librado el valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. Los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera al Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo, pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. Una marca distintiva del pueblo de Dios, una característica especial de aquellos que alaban su nombre, es que la adoración les fluye sin parar, en todo momento. En el corazón de esa alabanza a Dios de su pueblo siempre está un claro entendimiento de su soberanía sobre todas las cosas. La alabanza a Dios siempre va ligada al reconocer su soberanía, su gobierno. Y es lo que hace el salmista en este Salmo 33, lo que hace es llamar a todos a que alaben el nombre del Señor por el control absoluto que tiene sobre todas las cosas. Esto es una necesidad urgente en la iglesia. Muchos que se llaman a sí mismos cristianos, creyentes, tienen una teología de la soberanía de Dios muy débil, muy alejada de lo que la Biblia enseña. Muchos creen que se puede limitar el poder de Dios sobre el ser humano. Creen que Dios no puede influir en sus vidas, o creen que Dios no puede violar o romper su libre albedrío. Pero la Biblia enseña algo muy diferente a esto. Si en verdad dejamos que la Biblia moldee y modele qué es lo que debemos de creer de Dios, vamos a ver que tenemos un Dios soberano, inclusive sobre el ser humano. Si Dios no es soberano sobre el ser humano, no es Dios. Y este salmo, si se fijan en sus Biblias, no tiene título. Entonces es un salmo anónimo, no sabemos quién lo escribió. Es uno de los 4 salmos anónimos del primer libro de los salmos, que va del Salmo 1 al 41, es uno de ellos. Y por eso no sabemos su trasfondo histórico. Lo que podemos decir es que lo más probable es que fue en una ocasión donde Dios libró o salvó a Israel de alguna amenaza o de alguna invasión por otra nación. Y vamos a ver en los versos del 1 al 3 el llamado al regocijo, el llamado a cantar, el llamado a adorar al Señor. En el verso 1 vamos a ver quiénes están llamados a este canto,
quiénes son los que deben de regocijarse en el Señor. Dice el verso 1, canten de júbilo en el Señor, ustedes los justos, apropiada es para los rectos la alabanza. Entonces, si se fijan, solo un grupo específico de personas está llamado a hacer esto, no son todos. Y con lo que inicia el Salmo es, canten de júbilo en el Señor. Esto es cantar con mucha exaltación, es cantar con mucho gozo, es cantar con mucho fervor, con mucha emoción, con mucha euforia. Muchas iglesias condenan ese tipo de alabanza tan viva, tan alegre al Señor. Pero vaya, este salmo está enseñando lo contrario. Una alabanza tan ferviente es apropiada, adecuada y hermosa para el Señor. Y eso es lo que le agrada al Señor, que le cantemos con mucha alegría, con mucho sentimiento, podríamos decir. En contrario, una alabanza apagada, una alabanza monótona, una alabanza que no está el corazón del creyente en ella, eso sí no agrada a Dios. Entonces, ¿quiénes son este grupo de personas? Dice el verso 1 que son los justos, son los rectos. Y para aclarar ahí los malentendidos, no son personas que son buenas en sí mismas, no son personas que obedecen a la palabra de Dios nada más porque sí. Estas palabras han sido salvas, estas palabras han sido perdonadas por Dios. Estas personas han sido declaradas justas y rectas por los méritos de Cristo, no por los méritos de ellos mismos. Y por eso se les llama justos, porque ahora, una vez muertos al pecado, están vivos para Dios. Antes esclavos del pecado, ahora son esclavos de Dios. Entienden bien estas personas, estos justos, estos rectos, entienden su salvación de acuerdo a Romanos 6. Una vez que Pablo en Romanos ha dicho cómo podemos estar bien delante de Dios, dice Romanos 6, del 11 al 14. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes lo obedezcan en sus lujurias. Ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El creyente perdonado, el creyente transformado, lo que debe hacer es dejar de presentar su cuerpo para pecar, dejar de usar sus manos para robar, dejar de usar su mente para tramar mal. Debe de alejarse por completo del pecado. Y tú formas parte de estos justos y de estos rectos que está hablando el versículo 1. Sí, estás invitado por el salmista a cantar a Dios, a regocijarte en Él, a ser apropiado la alabanza para ti. Si no, necesitas arrepentirte, necesitas ser declarado justo, necesitas ser declarado recto por Dios para así poder adorar. Y los versos del 2 al 3, una vez que sabemos quiénes son los que deben de adorar, los versos del 2 al 3 dicen cómo. Dice, den gracias al Señor con la lira, cántenle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas, cántenle cántico nuevo, tallan con arte, con voz de júbilo. Los dos instrumentos que vienen en el verso 2, la lira y el arpa de 10 cuerdas, antes podían conformar como una orquesta completa. Nomás necesitabas esos dos instrumentos para que pudiera salir una alabanza completa. Y en el Salmo 150 que ahorita leímos, vienen más instrumentos. Por ejemplo, Salmo 153 en adelante dice, alaben a Dios con sonido de trompeta, alábenlo con arpa y lira, alaben a Dios con pandero y danza, alábenlo con instrumentos de cuerda y flauta, alaben a Dios con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes. El mensaje es, los creyentes deben de usar todo lo que tengan a la mano para adorar a Dios. Cualquier cosa que nos ayude para entonar a Dios cantos, para entonarle alabanzas, lo debemos usar. Y los salmistas lo entendían muy bien y no se limitaban a una guitarra que dice una lira,
o un tambor nada más, usaban todo lo que tenían a la mano para exaltar a Dios, para adorarlo. Entonces se debe de alabar con instrumentos. Y también se debe de alabar, dice el verso 3, con un cántico nuevo. Esa palabra cántico nuevo aparece muchas veces en la Biblia. El cántico nuevo está opuesto a un cántico viejo. El cántico viejo es un canto que cantaba alguien antes de conocer al Señor. Podríamos decir que es una canción de Canaán. Antes Canaán era el pueblo por excelencia donde no adoraban a Dios. El cántico viejo era una canción mundana, sin sentido, terrenal, centrada en el hombre. Eso es un cántico viejo. Y el cántico viejo lo que hace es reflejar el corazón de una persona no transformada, una persona no perdonada aún por Dios. En cambio, el cántico nuevo es un cántico celestial, es un cántico eterno, es un cántico que tiene a Dios en el centro, reflejando un corazón transformado, reflejando un corazón nuevo. Entonces, siempre tú debes de alabar a Dios con un cántico nuevo, reflejando un corazón transformado por Dios. También dice, tañan con arte. Me parece que la Reina Valera dice, hacedlo bien. Esto indica que la alabanza a Dios debe hacerse de una manera excelente. Se debe de ejecutar lo mejor posible hacia Dios. Y esto es un problema común en las iglesias. La alabanza tiende a ser algo muy despreciado, algo muy pobre, algo muy de lado. Siempre se toca sin compromiso, siempre se toca de manera muy superficial. Si a un músico le invitan a tocar una banda famosa, si a un músico le invitan a tocar delante de alguien importante, ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer casi perfecto. Pero cuánto más los que se dedican a tocar en sus instrumentos hacia Dios que está sobre las personas más importantes, hacia Dios que está sobre toda banda famosa que ustedes puedan pensar. Por eso el salmista dice, tañan con arte, háganlo bien, es para Dios, no es para un ser humano, háganlo perfectamente. Entonces es así como debemos de cantar, como debemos de glorificar a Dios. Y ahora los versos del 4 al 19 nos van a dar 3 razones para alabar a Dios. El salmista dice, vengan a alabar a Dios, vengan a regocijarse en Él, y va a decir 3 razones para ello. La razón número 1 la vamos a ver en los versos del 4 al 9, y va a ser, la primera razón, el poder de su palabra. La razón número 1 es el poder de su palabra. La clave de estos versos es que nos vamos a fijar que hay una inquebrantable relación entre la palabra y las obras de Dios. Dicen los versos 4 y 5, porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de la misericordia del Señor. Entonces nomás fíjense en el verso 4 que dice, porque la palabra del Señor es recta, y la siguiente frase que es, y toda su obra es hecha con fidelidad. Y ahorita vamos a ver más adelante cómo el salmista liga mucho la palabra de Dios con su obra. Dice, la palabra de Dios es recta. Ahí nos recuerda el Salmo 19 un poco. O sea, esto quiere decir que todos los mandatos, todas las normas, todo lo que viene en la Biblia es bueno. Todo lo que te manda la Biblia es cierto, es verdad. Y por lo tanto todas las obras de Dios. Todo lo que Dios habla y todo lo que Dios hace siempre es justo y siempre es bueno. ¿Por qué? Porque así es Dios. Todo lo que habla, todo lo que hace es consistente con cómo es Dios. Eso es importante. Así como dice el verso 5, Él ama la justicia y el derecho. ¿Por qué Dios ama la justicia y el derecho? Porque así es Él. Porque Él es justo, porque Él es recto. Y también todo lo que hace Dios es con fidelidad. Dice el verso 4, toda su obra es hecha con fidelidad. Esto es que es fiel. Todo se va a llevar conforme a lo que Dios dice. Todo lo que Dios dice se va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Todo lo que Dios habla se hace porque Él es fiel.
Y esta bondad, esta característica de Dios, este atributo de Dios, no nomás lo gozan los creyentes, no nomás los rectos y los justos del verso 1 gozan de la bondad y de la misericordia de Dios. Dice el verso 5, llena está la tierra de la misericordia de Dios, la misericordia del Señor. Por ejemplo, el Salmo 145, 9. Dice, el Señor es bueno ¿para quién? ¿Para con quién? Para con todos, no nomás para los rectos, no nomás para los justos, no nada más con su pueblo. Y su compasión, dice, sobre todas sus obras. En Mateo 5, del 43 al 48, dice Jesús, amen a sus enemigos. Porque qué beneficio, qué recompensa tiene aquel que ama nada más a los que le aman. Y da una razón, Jesús dice, porque nuestro Padre hace salir el sol, hace venir las lluvias sobre justos e injustos. Entonces, y dice Jesús, sean perfectos como su Padre es perfecto. Entonces, así como Dios le da muchas cosas buenas a justos e injustos, así nosotros debemos de amar a justos y a injustos. Pero hay que decir en qué sentido Dios es bueno con los pecadores, y es en ese, en el que les da la lluvia, les da la vida. A muchos que niegan a Dios, con el aliento con el que están negando a Dios, es un regalo de Dios. Entonces por eso Dios es tan bueno para con todos, inclusive para con los pecadores. Pero es mucho más bueno Dios con los justos, con los que ha perdonado. Nada más ellos compartirán con Él en el cielo. Versos del 6 al 9 dicen, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. ¿Por qué? Porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. Verso 6 dice que todas las cosas han sido creadas de Dios por la nada. Dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Dios no usó nada para crear las cosas. Lo que se conoce como que Dios ha creado las cosas ex nihilo, de la nada. Dios no usó nada para crear las cosas. Vemos esto en la creación de los cielos y el ejército de los cielos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1. Génesis 1.1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hebreos 11.3 también dice, por la fe entendemos que Dios ha preparado el universo, de modo que lo que no se ve fue hecho, lo que se ve se fue hecho de lo que no se ve. Entonces, no solamente todas las cosas visibles que vemos aquí ha hecho Dios, también las invisibles, que ahí dice el verso 6, todo su ejército, el ejército del cielo, esos son los ángeles, esos son los demonios, ese es el mismo Satanás. Todo ello lo ha creado Dios por medio de su palabra. Y hablando de la palabra de Dios como la primera razón, si se fijan, todos estos pasajes dicen que todo ha sido creado por la palabra de Dios. Génesis capítulo 1 dice, Él dijo y fue hecho, Él dijo y fue hecho, Él dijo, fue hecho. ¿Por qué está haciendo Dios las cosas? Por su palabra. Este salmo dice, por la palabra del Señor fueron hechas todas las cosas. Y Hebreos 11.3, otra dice, por la fe entendemos que por la palabra de Dios ha sido preparado, constituido el universo. Entonces, si se fijan, las obras de Dios van ligadas con su palabra. Podemos resumirlo en el verso 9, que dice, Él habló, ¿y qué? Y fue hecho. Él mandó con su palabra y todo se confirmó. Pero aquí hay que ver algo. En el Nuevo Testamento a alguien se le identifica como la palabra de Dios. ¿Quién es? A Cristo se le identifica como la palabra de Dios. ¿Y por medio de quién han sido creadas todas las cosas? Génesis 1, del 1 al 3 dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Esa palabra verbo es logos, es palabra.
Dice, Él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, cada vez que veamos que la Biblia dice que ha sido creado por la palabra de Dios, está diciendo que Cristo es quien ha estado participando en la creación de todas las cosas. Colosenses 1:16 dice de Cristo, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, visibles, invisibles, las que están en los cielos, las que están en la tierra. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y también Hebreos 1:3 todavía dice que Cristo por medio de su palabra sostiene todas las cosas. Todas las cosas se mantienen o subsisten, ¿por qué? Por la palabra de Cristo. Y es por esto que la creación es tan poca cosa delante de Dios. Por ejemplo, el verso 7 dice, rejunta las aguas del mar como un montón y ponen almacenes los abismos. Para el ser humano el mar, el océano es algo que la mayoría teme. ¿Por qué? Porque muchos han nadado y se han ahogado. Inclusive muchos barcos se unen en el mar, entonces por eso nosotros tememos al mar. El mar es gigantesco y el mar es, podríamos decir, es poderoso, le tememos. Pero ¿qué dices acerca de Dios? Él junta las aguas del mar como un montón. Así como nosotros podemos hacer un montoncito de tierra, fácil, lo tenemos en las manos, así Dios puede juntar todas las aguas. Y dice, ponen almacenes los abismos. En el mismo mar o en muchos acantilados hay precipicios de kilómetros de largo. Y si un ser humano se asoma también lo teme, porque si se cae se muere simplemente. Es algo muy grande para el ser humano. Pero dice, Dios lo pone en almacenes. Eso que para nosotros es muy grande, para Dios es poca cosa. Eso es el mensaje de ese verso. Lo que el ser humano teme, lo que el ser humano se le hace muy grande, muy poderoso, para Dios es poca cosa. Por eso, dice el verso 8, por eso debe Dios de ser temido. Él es el creador, nosotros somos meras criaturas. Él es el alfarero, nosotros somos sus vasijas de barro. Entonces tú teme a Dios, porque Él es más grande que tú, porque Él es tu creador. Entonces, razón número 2 para alabar a Dios. Y la segunda es su consejo triunfante, y lo vamos a ver de los versos del 10 al 12. Su consejo triunfante. Dicen estos versos del 10 al 11, el Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Entonces aquí vamos a ver un paralelo entre el designio y el consejo de los hombres con el consejo y el designio de Dios. Vamos a ver que la enseñanza de esos versos es muy clara. Dice, Dios reina y gobierna aún sobre los planes de los hombres. Y como veíamos ahorita en la introducción, esta es una refutación de que Dios no se mete en los planes del hombre. Claro que sí. Estos planes de los hombres, estos designios de las naciones, de los pueblos, siempre tienen la intención de desafiar a Dios, siempre tienen la intención de ir en contra de lo que Dios dice, en contra de lo que Dios ha establecido, en contra de lo que Dios ha dicho que sea y de lo que no sea, del cómo se hagan las cosas, del cómo no se deben hacer, de lo que está bien, de lo que está mal, de quién debe recibir la gloria y quién no debe recibir la gloria. Las naciones y los pueblos siempre tienen consejos, designios, planes en contra de eso. Un retrato muy, muy bueno es el Salmo 2. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el Salmo 2? Dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Si ven, siempre que se juntan los hombres, siempre es para ir en contra de Dios, en contra de lo que Él ha hecho. Un ejemplo está en Génesis 11. Génesis 11 habla sobre la torre de Babel.
¿Qué pasó ahí? Todos los hombres se pusieron de acuerdo, tuvieron un consejo las naciones, tuvieron un designio los pueblos, pero ¿qué objetivo tuvo? Desafiar a Dios, tratar de levantarse en contra de Dios. Entonces era pecaminoso. Su consejo, sus planes fueron pecaminosos. ¿Y qué hizo Dios? Dios se quedó a respetar su libre albedrío. Dios simplemente cruzó los brazos para ver qué es lo que hacían. Por supuesto que no. Lo que Dios hizo fue hacer nulos y frustrar, como dice este salmo, sus planes, y no se llevaron a cabo. Entonces, así de poderoso es Dios, así de grande y soberano es Dios. Cada vez que traman contra Él, Él simplemente frustra sus planes y sus designios. En cambio, los consejos y los designios de Dios permanecen para siempre, dice el verso 11. Mientras Dios sí puede hacer nulos nuestros designios y nuestros planes, a Dios nadie le va a decir qué hacer y qué no hacer. A Dios nadie le va a frustrar sus planes. A Dios nadie va a poder hacer nulos sus planes y sus designios. Si alguien entendió bien esta enseñanza, fue el rey Nabucodonosor. En Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad. ¿En dónde? En el ejército del cielo, entre los habitantes de la tierra. Nadie puede tener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Absolutamente nadie puede frustrar los planes de Dios. Ellos permanecerán para siempre. Los designios de su corazón son de generación en generación, dice ahí el verso 11. Y el verso 12 dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como su herencia. Si entendemos bien lo que el salmista nos está diciendo, vamos a ser sabios, vamos a ser entendidos en tener a Dios de nuestro lado. Su pueblo escogido es bienaventurado. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso y está con ellos, está de su lado. En palabras de Pablo en Romanos 8:31, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Está Dios de tu lado hoy? ¿Tú formas parte de su pueblo escogido, que dice el verso 12? Debes de ponerte a cuentas con Dios, con este Dios que frustra los planes de los hombres, el Dios que es todopoderoso, el Dios que todo lo sabe. De tal manera que no termines junto con las personas del Salmo 2, junto con las personas del verso 10, a quien Dios hará nulos y va a frustrar todos sus consejos y designios. Y vamos a ver la tercera y última razón para adorarlo. Y eso se encuentra en los versos del 13 al 19 y es el reinado de Dios sobre el ser humano. El reinado de Dios sobre el ser humano. Vamos a leer el verso del 13 al 15. Dice: el Señor mira desde los cielos, Él ve a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada, Él observa a todos los habitantes de la tierra. Él es el que modela el corazón de cada uno de ellos. Él es el que entiende todas las obras de ellos. Estos versos nos enseñan una verdad que todos quieren ocultar. Es una verdad que el ser humano no puede aceptar y que es molesta para un ser humano. Y esto es la gran verdad de que Dios ve a todos los hombres. Dios examina o evalúa a todos los hombres en todo momento. Dios está viendo qué hace y juzga sus acciones. Y no solamente Dios juzga las acciones de los hombres, sino que juzga los pensamientos también. Más claro no se puede que Hebreos 4:13, que dice: todas las cosas están desnudas hacia Él. No hay nada oculto hacia Dios. No hay nada oculto ante aquel a quien debemos de dar cuentas, dice Hebreos 4:13. Si ponen atención ahí en sus Biblias, van a ver la palabra todos, o cada uno de ellos, varias veces. Dice: Él ve a todos los hijos de los hombres, a todos los habitantes de la tierra.
Él es el que entiende todas las obras de ellos. Esto lo único que está diciendo es, te está repitiendo que a Dios nadie se le escapa. Dios ve a todos. Y tú estás consciente de que Dios te ve en todo momento. Estás consciente de que Dios conoce tus pensamientos. Estás consciente de que Dios te está viendo en este mismo momento. Él sabe por qué estás aquí. Él sabe si tus intenciones son buenas, si tus intenciones son equivocadas. A los hombres puedes engañar, pero a Dios no lo puedes engañar. Y esta es la verdadera clave para el temor del Señor. O sea, si de verdad viviéramos con la seguridad, con la certeza, con el pensamiento de que Dios me está viendo en todo momento, Dios constantemente está viendo qué estoy pensando, sin duda cambiaría mi manera de vivir. Y ese es el temor del Señor. El temor del Señor es la conciencia de que Dios te está viendo en todo momento. Esa es la única manera en que podemos temer al Señor. Si de verdad concebimos a Dios que nos está viendo en todo momento. Esta es una de las principales diferencias entre el Dios de la Biblia y los falsos dioses. Por ejemplo, nuestro Dios no habita en ninguna casa hecha por manos humanas. Salomón en 1 Reyes 8:27, una vez que construye el templo, dice: Dios, morarás en la tierra, morarás en estas 4 paredes que te acabo de hacer, si tu gloria no la puede contener ni siquiera los cielos. El mensaje ahí es: Dios, tú estás sobre todo, tú estás mirando desde los cielos, como dicen estos versos, tú estás en los cielos viendo lo que hacen todos los hombres. En cambio, los falsos dioses sabemos que siempre los tienen en 4 paredes. Pasas por ahí, se tienen que persignar, tienen que hacer algo. ¿Por qué? Porque ahí está ese falso Dios. Pero nuestro Dios está en los cielos, no está en ningún lugar de 4 paredes. Y el verso 15 es el que engrandece y exalta a Dios. Él es el que modela el corazón de cada uno de ellos, de todas las personas, o forma. Tal vez su Biblia dice forma. Y esto siempre nos pega en el orgullo. O sea, no somos nadie para tramar contra Dios, no somos nadie para desobedecerle. ¿Por qué? Porque Él es quien ha formado nuestros corazones. Él es quien nos dio la vida. En palabras del Salmo 103 dice: Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y por si no fue claro, el salmista en el verso 15 dice: Él es el que entiende todas las obras de ellos. A Dios nada se le escapa. Él escudriña inclusive lo más profundo de nuestro ser. Él sabe absolutamente todo de nosotros. Por eso debemos de temerle, porque Él conoce aún nuestros más peores pensamientos. Y siguiendo con el tema del reinado sobre el ser humano, dicen los versos del 16 al 17: el rey no se salva por gran ejército, ni es librado el valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza de victoria o de salvación es el caballo, ni con mucha fuerza puede librar. Entonces aquí el salmista se puso a pensar en las grandes naciones, en los grandes ejércitos que han existido, y va a reflexionar sobre ellos. Y lo que dice es que nadie se salva por su fuerza, por su gran ejército. Inclusive los más grandes reyes que han existido, si ustedes están en la escuela, los personajes que ven en la materia de historia, todos han muerto, nadie ha vivido para siempre. Y esos reyes pudieron haber tenido el ejército más grande, pudieron haber tenido los soldados más preparados, pudieron haber tenido las mejores armas, pero la Biblia dice: eso a nadie le asegura la victoria. ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento no vemos a grandes naciones, muchísimos soldados que sí tenían preparación para pelear, y pelearon contra el pueblo de Israel, que tienen totalmente las características contrarias? Poco número, hombres no preparados para pelear, armas a lo mejor no mejores. ¿Y cuántas veces leemos
que quien ganó la batalla fue el pueblo de Dios. La interpretación de esto que estamos viendo podemos ponerla como Proverbios 21:31. Se prepara el caballo para la batalla, pero la victoria es del Señor, dice ese proverbio. En el libro de Daniel también vemos la profecía de unos reinos, como el ejército de Babilonia, donde estaba cautivo Daniel, iba a ser desplazado por los griegos. Y los griegos, ¿cómo iban a ser desplazados por los romanos? Y todo esto, los babilonios iban a ser desplazados por los medos persas por los griegos y los griegos por los romanos. O sea, todo esto para confirmar lo que viene en Daniel 2:21, que Dios es quien quita y quien pone reyes. Esos ejércitos vienen en sus clases de historia universal. Fueron grandes imperios, estuvieron gigantescos y aún así fueron desplazados. Así que en vano el hombre confía en sus propias fuerzas. Las naciones en vano confían en su armamento, en su dominio, en sus misiles, en sus metralletas, en vano. El Señor es quien da la victoria siempre. Y la historia nos comprueba muchos ejemplos. Por ejemplo, ¿dónde está el Tercer Reich de Hitler? Su reinado de 1000 años, ¿dónde está? O el mundo comunista de Marx, ¿dónde está? El Señor fue quien no lo permitió. Y los versos del 18 al 19 dicen: en cambio, los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Entonces aquí hace como un paralelo, compara a las naciones que no tienen a Dios con el pueblo que sí tiene a Dios. Cuando los que no tienen a Dios, dice, en vano confían en sus armas porque el Señor es quien da la victoria, a lo mejor pierden esas luchas. En cambio, los que temen al Señor, dice, sus ojos están sobre ellos, dice el verso 18. Y ahorita vimos que Dios ve a todos los hombres. O sea, ¿qué significa esa frase? Si ya vimos que Dios ve a todos los hombres. Eso es una frase para decir que Dios tiene un cuidado especial sobre ellos. Ahí lo vimos poquito en el Salmo 32:8, que decía: yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Esto está hablando del cuidado especial de Dios sobre los que le temen. Entonces no nomás es que los ve, es que los está cuidando. Y aunque estas personas, dice el verso 19, pasen hambre, o sea, aunque pasen tiempos difíciles, el Señor es quien los va a cuidar. Los libra de su alma de la muerte y los conserva con vida aún en tiempos de hambre. Esto dice que van a sufrir de alguna manera u otra, y la Biblia habla mucho sobre el sufrimiento del creyente. Pero lo que nos da paz, lo que nos da gozo, es que Dios tiene completo cuidado de los creyentes aún en esas situaciones tan malas, tan adversas. ¿Tú eres de ellos? ¿Tú formas parte de los que temen al Señor? Los ojos de Dios están sobre ti. Puedes decir ahorita que el Señor te está viendo de una manera especial, que te cuida, que en tu día a día está contigo. Y como una conclusión, una vez que el salmista llama a la alabanza y nos da 3 razones para alabarlo, va a hacer como un resumen de todo en los versos del 20 al 22, y nos va a decir quién es la única esperanza del ser humano. Dicen esos 3 versos: nuestra alma espera al Señor, Él es nuestra ayuda y es nuestro escudo, pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. Entonces la respuesta ante lo que el salmista nos ha enseñado, a que Dios es soberano, Él es el creador, Él frustra los consejos de las naciones, Él ve a todos los hijos de los hombres, Él da la victoria en las guerras, no depende del hombre, Él es quien la da.
Una vez que hemos visto eso, tenemos que ver en quién está la esperanza de las personas. Si está en los hombres, si está en sus armas, si está en sus fuerzas, si está en Dios. Entonces, con ese gran retrato de Dios que nos ha pintado el salmista, pues cómo no hemos de confiar, cómo no hemos de esperar en Dios, así como dice el verso 20. Nuestra alma espera en mis fuerzas, mi alma espera en mis armas, eso dice. No, mi alma espera al Señor. Y esta esperanza y esta confianza la ilustra de 4 maneras diferentes. Por ejemplo, en el verso 20, cuando dice nuestra alma espera al Señor, está diciendo que nuestra confianza y nuestra esperanza debe de ser paciente. ¿Por qué? Dios muchas veces no responde a nuestras oraciones tan rápido a lo mejor como nosotros esperaríamos, o simplemente no la responde. ¿Por qué lo hace? Porque Él tiene mejores planes. ¿O por qué se demora? Porque está probando nuestra fe, está probando nuestra paciencia. Aún en el medio de un dolor donde Dios no nos responda, estamos siendo transformados para un bien. De acuerdo a la segunda mitad del verso 20, la esperanza es segura. Dice, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. O sea, esto lo está afirmando el salmista. Está declarando, el Señor es mi ayuda, Él es mi escudo. Esto está diciendo que el salmista está listo para las adversidades. Él está listo para que vengan los tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque Dios es su ayuda. Dios es su escudo. Sabe que con la ayuda de Dios, con su ayuda, con su escudo, que solo se encuentra en Él, va a poder sobrellevar cualquier adversidad. De acuerdo al verso 21, la primera parte, esta esperanza, esta confianza en Dios siempre causa gozo. Dice, pues en Él se regocija nuestro corazón. Si tú formas parte del pueblo de Dios, tú mismo me puedes confirmar que no hay mayor gozo que confiar en el Señor. Conocemos infinidad de personas que tratan de llevar esta vida sin la ayuda de Dios y jamás tendrán el mismo gozo que puede decir el creyente. Y finalmente, la esperanza y la confianza que debemos de tener se basa en el conocimiento. Segunda parte del verso 21 dice, porque en su santo nombre hemos confiado. Esto significa, el salmista dice, yo conozco a Dios y por eso confío en Él. Y esto, nomás podemos confiar en Dios de esta manera si conocemos a Dios, si conocemos sus atributos, si conocemos cómo es Dios. Necesitamos comprender cada aspecto de Dios, su justicia, su amor, su bondad, su misericordia, pero también su ira, también su santidad, también otra vez su justicia. Una vez que comprendemos todo eso de Dios, podemos decir como el salmista, en su santo nombre he confiado. ¿Por qué? Porque lo conozco, sé cómo es Dios. Y tú puedes decir esas palabras del salmista. ¿Tú esperas en el Señor? Pacientemente. O sea, tienes la certeza de que aunque Dios no responda a tus oraciones, Él está ahí junto contigo. Inclusive en las peores situaciones, ¿crees que Dios está contigo? ¿Y tú tienes el gozo del Señor en tu vida? Puedes decir, me regocijo en el Señor todos los días de mi vida. Aún en los tiempos difíciles puedo decir, bendito sea su Señor. ¿Y tu confianza se basa en lo que conoces de Dios? ¿O simplemente dices que tienes confianza en Dios? Entonces espera en el Señor, descansa en su bondad. Él es bueno con su pueblo. Cree que en todas las circunstancias Él va a estar ahí. Y más que nada, y más que todo, en las peores situaciones de tu vida, Él va a estar ahí. Él es tu ayuda, Él es tu escudo. Y regocíjate en el Señor. Él es muy bueno con su pueblo. Así como, si Dios quiere, veremos en la semana que entra en el Salmo 34, el verso 8 dice, prueban y vean que el Señor es bueno.
y también conoce día a día al Señor. No vas a poder confiar nunca como el salmista al Señor si no lo conoces, si día a día no lees su palabra, si día a día no meditas en lo que Él nos ha dejado en su palabra. Si haces todo esto, si esperas en Él, si descansas en Él, si crees en Él, si lo conoces, sin duda vas a esperar en la esperanza que viene en el verso 22. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. Su misericordia siempre nos acompañará. Y esta esperanza que estamos viendo en estos 3 versos, como dice Romanos 5:5, no nos va a desilusionar. La esperanza no desilusiona, dice Romanos 5:5. Así que no temas en confiar en el Señor, en el que Él sea tu ayuda. Entonces, ¿qué nos enseñó el Salmo? Dios es el soberano. Él es digno y debe de ser temido y reverenciado por todos nosotros. Y todos los que han sido redimidos, todos los que han sido perdonados por Dios, ¿qué deben de hacer? Cantar con regocijo hacia el Señor, con júbilo, con cántico nuevo. Y la alabanza siempre es la respuesta apropiada hacia Dios. Si de verdad conocemos a Dios, si de verdad creemos lo que la Biblia dice, nuestra respuesta siempre es la alabanza. Siempre así lo va a ser. Espero que hasta ahorita los que han seguido los salmos vean que los salmistas eso siempre hacen. Una vez que muestran su experiencia, una vez que nos enseñan algo de Dios, siempre se regocijan y siempre nos mandan a cantar a Dios. Esa siempre es la respuesta del creyente. Y siendo Dios soberano sobre todas las cosas, e inclusive sobre las naciones, a nosotros nos enseña a verlo a Él en las situaciones difíciles, aún en el hambre, como ahorita leíamos, aún en la muerte, dice, voltea a verme a mí, es lo que dice Dios. Y Él nos invita a adorarlo con corazones confiados en Él solamente. Cada canción, cada palabra que cantemos a Dios tiene que salir de un corazón que está descansando en Él, un corazón que lo conoce. Tú debes de cantar un cántico nuevo cada vez que cantas al Señor. Un cántico eterno, un cántico que tiene a Dios en el centro. Un cántico que viene de un corazón transformado. Un cántico que viene de un corazón que se ha transformado en carne, siendo antes de piedra. Y quiero acabar con las palabras del verso 1 otra vez. Canten de júbilo en el Señor ustedes los justos. Apropiada es para los rectos la alabanza. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres el soberano, tú eres Dios y no nosotros. Tu palabra es poderosa, Señor, y cada vez que hablas todo es hecho. Porque tú hablas y fue hecho. Tú mandas y todo se confirma, Padre. Y tú frustras nuestros consejos y nuestros designios. Tú eres soberano sobre el ser humano. Por ello te debemos de temer. Debemos de temer a aquel que un día juzgará al ser humano por sus acciones y por sus pensamientos. Y una vez que nos ayudes a entender todas estas verdades, Señor, ayúdanos a que la respuesta de nuestro corazón siempre sea el regocijo, siempre sea la alabanza, siempre sea el querer cantarte con un cántico nuevo, oh Señor. Mi oración es que todos nosotros podamos hacerlo de ahora en adelante, no solamente los domingos, no solamente cuando nos reunamos para orar, sino todos los días, Señor, podamos tener esta actitud, podamos tener una actitud y un corazón que te cante cánticos nuevos, haciéndolo bien, haciéndolo con arte, Señor, y cantando con júbilo. Te damos muchas gracias porque hemos sido cambiados por tu palabra, Señor. Y te pido que estemos meditando constantemente en el Salmo 33 para saber quién es quien gobierna y quién no, y quién es el que se debe llevar la gloria siempre y quién no. Te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Amén.